Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy César Damián y en esta ocasión vamos a hablar de la desintegración de las segundas generaciones de mexicanos en Estados Unidos. Les agradezco la atención a esta ponencia en el cuarto Congreso Internacional. Ahora bien, vamos a analizar la falta de integración y la necesidad de políticas públicas para alcanzar una integración de las segundas generaciones migrantes en Estados Unidos. Para ello, abordaremos 4 puntos. La migración hacia Estados Unidos, lo que ha ocurrido desde el siglo pasado, características de los migrantes de segunda generación en ese país, el enfoque de la política migratoria estadounidense y, por último, apuntes para una política pública de integración. Respecto de la política durante el siglo pasado, de manera muy breve y sucinta, lo podemos dividir en dos. La primera mitad del siglo XX, que tuvo una postura abierta a la migración, quizá ante la falta de mano de obra por las dos guerras mundiales que se sufrieron, y se implementaron programas como el programa Bracero, que incentivaba la migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, principalmente en los campos, les otorgaba visados temporales de trabajo con derechos plenos, y eso generó un constante flujo migratorio entre México y Estados Unidos, estableciéndose Estados Unidos también como un país de destino de la migración para los países latinoamericanos, no únicamente México. Durante la segunda mitad del siglo XX, la postura de la política migratoria cambió. Se emitió la Ley de Reforma y Control Migratorio, IRCA, y lo que buscaba eran dos elementos básicos. Primero, establecer como un hecho ilegal la contratación de migrantes indocumentados o irregulares y la legalización de los migrantes preexistentes en territorio estadounidense. Esto es, los migrantes que ya habían llegado para 1983 en Estados Unidos y que se encontraban en suelo estadounidense, pretendía legalizarlos y pretendía también evitar que más migrantes llegaran, prohibiendo la contratación de migrantes irregulares. Lo que no se previó con esa ley es que se incrementaría la migración, toda vez que esos migrantes preexistentes en territorio estadounidense ya tenían la ciudadanía y tenían los derechos plenos, en lugar de regresar a sus comunidades de orígenes, generaron que sus familiares llegaran a Estados Unidos de manera irregular. Eso provocó una reunificación familiar, siendo los demás integrantes de la familia miembros irregulares. Este es el antecedente inmediato de los migrantes de segunda generación de origen latino. Gracias a esta reunificación familiar, decidieron asentarse en suelo estadounidense y tener descendencia. Y bueno, hoy hablamos de las segundas generaciones de origen latino y de origen mexicano. Así, a principios del siglo XXI, comienzan a surgir grupos antiinmigrantes, un sentimiento pro-estadounidense, y piden eliminar la ley de reforma y control migratorio para evitar más legalización de personas extranjeras en suelo estadounidense. A principios del siglo XXI, amparadas en el Security Defense Act, se implementaron 3 operativos. El operativo Endgame, que buscaba deportar a todos los migrantes irregulares antes del 2012 y que no cumplió su meta. El operativo Scheduled Departure, que buscaba deportaciones voluntarias, asistidas y acompañadas por parte del gobierno estadounidense, en el cual solo 8 personas se vieron beneficiadas. No funcionó. Y el operativo Return to Sender, que lo que buscaba era identificar a todos los migrantes con pendientes con la justicia, con órdenes de aprehensión y regresarlos a su país de origen. Se tienen registros de 23,000 arrestos dentro de este operativo. La migración ha generado dos efectos totalmente contrarios y para ello bastan dos ejemplos. El estado de Georgia, con una sociedad conservadora que había sido principalmente dividida entre los ciudadanos preponderantemente de sentimiento pro-estadounidense, los afroamericanos o afrodescendientes, y después se incorporan los latinos, principalmente los mexicanos, generan una confrontación adicional, de manera que los latinos y los migrantes de origen latino viven segregados, viven aparte, no han logrado una cohesión porque son víctimas de discriminación y segregación, ya sea por sus rasgos, por su forma de hablar el inglés o incluso por sus costumbres. En contraposición tenemos el estado de Atlanta, en donde la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe se lleva a cabo en 56 iglesias. En Atlanta, la migración y las comunidades latinas viven en total cohesión y unificación con las comunidades preexistentes, en donde se ve un enriquecimiento directo de esos valores migrantes. Ahora bien, ¿qué características tienen los migrantes de segunda generación? Primero, se trata de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, la población migrante más importante en el país estadounidense. 12 millones de migrantes son de segunda generación. Y estos
12 millones de migrantes de segunda generación dicen en 67% tener mejor calidad de vida que sus padres, en 36% tener estudios superiores, quiere decir que terminan una licenciatura, en 25% tienen un ingreso mayor que el de sus padres, 64% tienen la posibilidad de adquirir una propiedad y 37% se sienten típicos estadounidenses. Y esto los conflictúa con sus padres que lo sienten como una traición al alejarse de sus costumbres y sus comunidad de origen. Ahora bien, el enfoque de la política migratoria estadounidense ha sido propositivamente a través de la DREAM Act, presentada en 2001, que a la fecha, después de varios intentos de aprobación, no ha sido aprobada, que buscaba otorgar residencia temporal a migrantes que ingresaron de manera irregular, siendo menores de edad, identificando que ellos no buscaron migrar, que fueron sus padres, y que ellos pueden sentirse estadounidenses al haber llegado con 1, 2 o 3 años, y que como crecieron en aquel país, tienen conciencia plena estadounidense. Bajo esa lógica, en 2012, el presidente Barack Obama anunció el programa DACA, que permitía que los migrantes que ingresaron de manera irregular siendo menores de edad reciban un permiso temporal de trabajo y una acción diferida de deportación. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la política migratoria cambió y fue una política de control y restrictiva. Se construyó un muro fronterizo en la frontera entre Estados Unidos y México, se detuvo el programa DACA y se buscó deportar a más migrantes. Durante estos años se incrementaron los actos discriminatorios y de segregación únicamente por sus rasgos, no importaba si habían sido migrantes de segunda generación nacidos en suelo estadounidense, pero al tener rasgos o un acento distinto al hablar el inglés, eran víctimas de segregación, de discriminación en el trabajo, en los restaurantes, en la vida cotidiana. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en febrero de 2021, la política migratoria dio un giro. Se pretende ahora favorecer la reunificación de los niños migrantes que fueron separados durante la administración anterior. Recordemos que al deportar a sus padres, los niños que ya habían nacido en suelo estadounidense, estas segundas generaciones, se quedaron desamparados, sin sus padres. Ahora se busca la reunificación. Ya se detuvo la construcción del muro fronterizo, se anunció que se revisarán los programas de migración cancelados por Donald Trump y se comenta la posibilidad de una reforma migratoria amplia. Bajo esa lógica, lo que una política pública de integración debería tener en Estados Unidos es, primero, una campaña de concientización sobre la tolerancia y la multiculturalidad. Es importante desde la escuela, los espacios públicos y hasta el trabajo tener esta conciencia que se enriquece la cultura, la multiculturalidad se genera con la migración. Una coordinación más efectiva y eficiente entre los gobiernos, no solamente el estadounidense a nivel federal y local, sino también con el gobierno mexicano, aprovechando su red consular. Hay que facilitar un mayor acceso a la vivienda en Estados Unidos para que todas las personas inmigrantes de segunda generación puedan acceder a una vivienda digna. Hay que eliminar la estigmatización y discriminación también en el empleo. Y hay que facilitar la celebración de festividades importantes, que sea un orgullo tener sus raíces y sus orígenes también mexicanos y pertenecer a la sociedad estadounidense. Hay que fortalecer la capacidad de la sociedad civil para incidir no solamente en el marco jurídico, también en la política pública y sin duda alguna en la asistencia a la integración de los migrantes de segunda generación en la sociedad estadounidense. Fue una ponencia muy breve y yo les agradezco muchísimo su atención. Les comparto mis datos de contacto tanto en redes sociales como mi correo electrónico para profundizar esta discusión y tendrán a su disposición el texto enviado ya acompañando a esta ponencia. Muchísimas gracias